La Voz de América presenta. Nueva caravana de migrantes se forma en México. Buscan llegar a Estados Unidos antes del cambio de mando en la Casa Blanca. Amenaza de deportaciones masivas en el gobierno Trump desata preocupación por el impacto en la mano de obra para los cultivadores en California. Tensión política en Corea del Sur por imposición de ley marcial. Y un colombiano que sobrevivió al accidente en Francia relata a La Voz de América cómo se salvó de morir. Bienvenidos. Una nueva caravana avanza desde el sur de México buscando llegar a Estados Unidos antes de la posesión de Donald Trump. Mientras tanto, a lo largo de Estados Unidos, gobiernos locales preparan medidas para contrarrestar las políticas del gobierno entrante. Recordemos, Trump ha prometido desde deportaciones masivas hasta la imposición de aranceles a México si permite el paso de más migrantes. Esta nueva caravana ahora amenaza con reavivar la tensión de la administración entrante de Donald Trump con México, país que ha desmantelado ya 2 caravanas desde la elección de Donald Trump. Miguel Ángel Boiso nos envía la historia. Una nueva caravana compuesta por aproximadamente 2,000 migrantes se formó en el sur de México, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para intentar llegar a los Estados Unidos antes de que Donald Trump tome juramento como presidente el 20 de enero de 2025. Primero Dios, nosotros estemos el 2 de enero o 3 de enero allá. A las amenazas del presidente electo Donald Trump de cerrar la frontera, se suma la preocupación de los migrantes de que las autoridades mexicanas no los dejen transitar ni quedarse en el territorio mexicano. No nos deja, si nosotros solamente queremos transitar por el país para llegar a otro país, que este es un país que es lastimosamente, es el medio por el cual tenemos que pasar obligado para llegar a los Estados Unidos. Sí, llegaron como a las 10 de la noche inmigración a impedir de que se hiciera la caravana. Sin embargo, para Carlos Alberto, la violencia que se vive en el sur del territorio mexicano es lo que les obliga a continuar su camino rumbo al norte del país. Se lo secuestran a uno, le cobran $100 a cada persona de las que están ahí, les ponen un sello y si no tienes el dinero, pues no sé qué vaya a pasar. Ellos deciden lo que ellos quieran decidir contra nuestra vida. La presidenta de México ha dicho que su plan se enfoca en la atención inmediata de las necesidades de los migrantes. Nosotros tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte. Los migrantes afirman otra situación. Migración lo que le dice a uno es que le va a dar un permiso por 10 días, pero en 10 días no llega uno a ningún lado, pues. Siguiente migración se lo agarran y no sirve de nada eso. Hoy en día todo esto es una magia. Para que tener un salvoconducto hay que comprarlo, porque ellos mismos lo dicen bien claro dentro de inmigración. Si tú quieres avanzar es mejor que paguen. Con el tiempo en contra y múltiples desafíos, los migrantes continúan su travesía hacia el norte hasta los Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. También en el gremio de los agricultores hay incertidumbre. Fernando Mejía nos informa que muchos de los que trabajan en cultivos de California apoyaron la candidatura de Donald Trump, pero ahora están preocupados por el impacto que podrían tener las deportaciones en la disponibilidad de la mano de obra. En los campos de California se cultiva la mitad de las frutas y vegetales que se consumen en Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, existen 162,000 campesinos trabajando las tierras. Más de la mitad de ellos son indocumentados. Pues que nomás de repente pues nos lleven y ya no, sin saber nada, bueno, sin dejar como el país, o sea, todo eso. Algunos de los agricultores y las corporaciones que los contratan apoyaron la candidatura del próximo presidente, a pesar de las promesas de deportación masiva que podrían afectar a sus trabajadores. No son patrones que están aquí en la agricultura, son corporaciones grandes, ¿no? Y ellos en realidad no tienen conexión con sus trabajadores. Si las propuestas de campaña de las deportaciones masivas se consolidan durante la administración de Trump, los agricultores piden que se abran caminos alternativos para sustituir a los trabajadores del campo. Entonces necesitamos un programa de traer trabajadores temporariamente para cosechar, sea por 3, 4 meses, lo que sea, y luego regresan para atrás. Un portavoz del equipo de transición de Donald Trump dijo que los americanos habían escogido al presidente y que este cumpliría sus promesas de deportaciones masivas y de crecimiento económico. Al final, según economistas, nadie se beneficia. Y si no hay trabajadores para que recojan esos productos, eso también significa que van a subir los precios. Entonces, no tener esos trabajadores es problemático también para la economía.
El presidente electo Donald Trump ha dicho que su plan de deportaciones está enfocado en criminales y personas que pongan en riesgo la seguridad nacional. No ha mencionado a los más de 60,000 campesinos que trabajan sin documentos en los campos de California. Fernando Mejía, Voz de América, Bakersfield, California. En otras noticias, uno de los aliados clave de Estados Unidos en el Pacífico, Corea del Sur, vivió hoy una crisis política, todo porque el presidente decretó ley marcial. Julia Riera ha estado siguiendo esta noticia que ya generó la reacción del gobierno estadounidense. Julia, ¿cuál es la situación en este momento en Seúl y qué ha dicho la administración Biden? Yasmín, la crisis política desatada por una orden de ley marcial parece estar apaciguándose. Y es que el presidente de Corea del Sur, presionado por la gente que salió a las calles a manifestarse y por el Parlamento, anunció que la iba a retirar. Se trata de una medida que tomó por sorpresa incluso a la Casa Blanca, la cual considera a Corea del Sur uno de sus principales aliados en la región del Pacífico. Estas son algunas de las imágenes de los momentos de tensión que se vivieron hoy en Seúl. Destrozos por todas partes en el Parlamento de Corea del Sur fue lo que quedó del fallido intento del presidente Yoon Suk-yeol de imponer una ley marcial que apuntaba a prohibir las actividades políticas y restringir algunas libertades públicas. La tensión política en el país escaló cuando soldados entraron a la sede legislativa mientras manifestantes les bloqueaban el paso. Mediante esta ley marcial voy a reconstruir y proteger la libre República de Corea, que está cayendo en el abismo de la ruina nacional. Con ese fin erradicaré definitivamente las fuerzas antiestatales, que son el principal culpable de la ruina del país y de la radicalización de actividades viciosas. El mandatario dijo que su objetivo era eliminar las fuerzas antiestatales y acusó a la oposición de simpatizar con la Corea del Norte comunista. Pronto tanques, vehículos blindados de transporte de tropas y soldados con pistolas y cuchillos gobernarán el país. El sistema judicial está suspendido y ha comenzado un régimen de ley marcial de emergencia, en el que los soldados dictan sentencias sumarias. Fue la advertencia de los legisladores de mayoría opositora, quienes de inmediato votaron para revocar la medida. La fallida ley marcial tomó por sorpresa a todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos. Nuestra alianza con la República de Corea es férrea y estamos completamente comprometidos. En última instancia, nuestra esperanza y toda expectativa es que cualquier disputa política se resuelva de manera pacífica y en conformidad con el Estado de Derecho. La votación del Parlamento contra la ley marcial y el rechazo de los ciudadanos llevaron a que el presidente surcoreano se retractara de establecer una medida que se usa solo para casos extremos y que no se aplicaba en el país desde 1979. En 2023, el presidente de Corea del Sur visitó hasta en 2 ocasiones a su homólogo estadounidense Joe Biden. Una de ellas fue para atender una cena de Estado en la cual ambos países fortalecieron sus programas de cooperación en medio de la creciente influencia de Pekín en el mar de la China Meridional, un corredor estratégico para el comercio internacional. Yasmín. Julia, gracias. Y cambiamos de información porque en momentos donde se emprenden nuevos esfuerzos para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza al grupo militante. ¿De qué se trata, Celia Mendoza? Yasmín, definitivamente esto está en la agenda del presidente electo. Lo que quiere es que antes de que llegue a la oficina oval se libere a todos los secuestrados por Hamás, enviando un mensaje acerca de lo que él asegura podría ser mano dura y consecuencias fuertes no solamente contra Hamás, pero contra aquellos que los han ayudado durante el último año. Con un frágil cese al fuego que se mantiene entre Israel y el Líbano, continúan los esfuerzos de Estados Unidos y aliados regionales para lograr un acuerdo en Gaza que lleve a la liberación de los secuestrados, tema que ya es parte de la agenda del presidente electo Donald Trump, quien en una publicación en redes sociales se refirió a los esfuerzos como mucho diálogo y poca acción, así como envió un mensaje para Hamás y sus aliados. Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumo con orgullo el cargo de presidente de los Estados Unidos, habrá todo el infierno que pagar en el Medio Oriente y para aquellos encargados de llevar a cabo estas atrocidades contra la humanidad.
impunidad. Mensaje bien recibido por el líder israelí Benjamin Netanyahu. Quiero agradecer al presidente Trump por su contundente mensaje de ayer sobre la necesidad de que Hamás libere a los rehenes, la responsabilidad de Hamás, y esto añade otra fuerza a nuestro esfuerzo continuo para liberar a todos los rehenes. En las calles de Gaza, las palabras de Trump tuvieron eco en especial entre desplazados como Abu Osama, quien asegura que ellos ya han pagado el precio de esta guerra. ¿Qué más quiere el presidente Trump? Estamos a favor de que se llegue a un acuerdo, de que se entreguen los rehenes y de que nuestros prisioneros sean liberados, que se llegue a un acuerdo y que la gente regrese a sus casas. Estamos a favor de que se encuentre una solución y que esta guerra termine. Sin embargo, Hamás continúa sin comprometerse a liberar a todos los secuestrados un año después del ataque terrorista del 7 de octubre y tras varias rondas de negociación. Nunca hemos renunciado a eso y les puedo asegurar que esta administración trabajará en esto hasta que tengamos éxito o hasta que salgamos por la puerta el 20 de enero y espero que tengamos éxito. En este objetivo que comparten la saliente y entrante administración. Los responsables se verán afectados con mayor dureza que nadie en la larga e histórica historia de los Estados Unidos de América. Liberen a los rehenes ahora. De acuerdo al consejero de seguridad de la Casa Blanca, Jay Sullivan, han estado trabajando con el grupo entrante de la administración Trump, entre ellos Mike Waltz, quien estará a cargo del tema para buscar una solución antes de la juramentación el próximo 20 de enero. Quedamos atentos a esta noticia, Celia, gracias. Y el presidente Biden inició este martes una visita a Angola, donde se reunió con su homólogo João Lourenço. Siendo el primer viaje de un presidente estadounidense a ese país, Biden subrayó los avances en la cooperación entre ambas naciones que datan desde la Guerra Fría. La visita busca contrarrestar la influencia de China en África. Biden se comprometió con una inversión de $3.000 millones para modernizar el corredor Lobito que conecta a Angola, Zambia y el Congo. China, por su parte, al tener intereses en esa región, respondió este martes anunciando restricciones en exportaciones de materiales tecnológicos clave hacia Estados Unidos. Cientos de milicias pro-iraníes viajaron desde Irak a Siria para defender al gobierno de Bashar al-Assad, que este fin de semana fue sorprendido por una incursión de rebeldes que se tomaron 4 ciudades, entre ellas la segunda más grande del país, Alepo. Laura Sepúlveda tiene la historia. Un rápido respaldo militar dieron cientos de milicianos iraquíes apoyados por Irán al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Los milicianos llegaron para ayudar a repeler el ataque de los grupos rebeldes que buscan el fin del gobierno de al-Assad, quienes han ocupado 4 ciudades, incluyendo la segunda más grande de la nación, Alepo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y ofreceremos toda la ayuda necesaria para establecer la seguridad y la paz y combatir el terrorismo. Pero a pesar de todo esto, nuestro objetivo es demostrarles que no buscamos la guerra ni la inestabilidad, buscamos la paz y la seguridad. Hezbollah, otra milicia respaldada por Irán pero en Líbano, no ha confirmado planes de enviar tropas a Siria para intervenir en el actual conflicto que recrudece la crisis humanitaria causada por el desplazamiento. UNICEF calcula ha impactado a 48.500 personas desde el 27 de noviembre, siendo mujeres y niños la mayoría de las víctimas. No nos iremos, ya está. Pase lo que pase, no nos iremos. El 1 de diciembre, 22 civiles murieron, entre ellos 3 mujeres y 7 niños, y al menos otros 40 resultaron heridos, según se informa, como resultado de múltiples ataques aéreos de las fuerzas progubernamentales en Idlib. La mayoría de las víctimas se encontraban en las calles cercanas a sus hogares y en el mercado en el momento de los ataques aéreos. Entre tanto, Rusia, que ha venido dando apoyo logístico aéreo al gobierno sirio, hace pruebas militares con misiles hipersónicos en el mar Mediterráneo. Laura Sepúlveda, Voz de América. En California revive el debate sobre la polémica práctica del trabajo forzoso en las cárceles, pues ahora un nuevo proyecto de ley busca poner fin a esta práctica. Alex Segura nos informa desde Los Ángeles. En California, miles de reclusos trabajan diariamente en condiciones que muchos defensores de derechos humanos califican de explotación. La proposición 6 intentaba cambiar esta situación, prohibiendo el trabajo obligatorio en prisión, pero no obtuvo los votos necesarios. Es muy preocupante que en esta época y en California los votantes hayan rechazado una medida destinada a poner fin a una forma de esclavitud. Carl Tenenbaum, exsargento de la policía de San Francisco y miembro de Law Enforcement Action Partnership, también critica el rechazo de la medida.
Según él, el sistema actual falla en su objetivo de rehabilitar. Si se les obliga a trabajar bajo la amenaza de sanciones, entonces deben renunciar a tomar clases, programas o cualquier paso hacia la mejora personal. Organizaciones insisten en que el trabajo forzado no debería formar parte de la rehabilitación, sino ser una elección digna con condiciones laborales adecuadas. En la actualidad, la mayoría de los reclusos ganan menos de $1 por hora. El impacto en las personas encarceladas es que, aunque trabajen, no pueden ahorrar lo suficiente para mantenerse al salir, dificultando su reintegración y aumentando el riesgo de reincidir en el crimen. Mientras defensores de derechos humanos piden reformas urgentes, la controversia sobre el trabajo forzoso en el sistema penitenciario de California sigue encendida y sin una solución a la vista. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. Tenemos más al regreso. Madres de adolescentes presos en Venezuela emprenden una vigilia por la liberación de sus hijos. En Francia, 31 colombianos siguen recuperándose del accidente de bus que se registró en los Pirineos Orientales. El siniestro ocurrió el domingo pasado y dejó 2 muertos. Jair Díaz conversó con uno de los sobrevivientes. Quien aparece en esta foto es Brenda Alvarado en la celebración de su cumpleaños junto a su pequeño hijo. Y para la conmemoración decidieron emprender un viaje turístico en familia. Lo que no se imaginaron era que casi pierden la vida en el accidente de tránsito en los Pirineos franceses, donde 30 colombianos más resultaron heridos. Se golpeó todo y bueno, yo agarré a mi hijo, lo protegí así, de forma, lo protegí cuando veo que mi mujer no la encuentro. Y mi mujer la encontré debajo de la llanta y estaba agonizando, estaba temblando. Y yo gritaba diciendo, ayúdenme, ayúdenme. Su esposo, Jonathan José, relata los instantes previos al accidente que dejó 2 víctimas mortales y agradece que la vía se encontraba sola al momento de la tragedia. Por suerte, esquivamos un coche y por suerte no venían de más coches, porque si no fuéramos estrellados y fuéramos dado vuelta, porque era una montaña muy alta. Entre tanto, el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, entregó parte de salud de los connacionales heridos y apuntó que siguen en recuperación en centros hospitalarios de Francia y España. La Cancillería, la Presidencia de la República y las misiones de España y Colombia, todas unidas, trabajando al lado de los colombianos y esperamos acompañarlos hasta que superemos plenamente esta tragedia. Las autoridades de tránsito en Francia siguen investigando las causas del accidente de los colombianos en el país europeo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Venezuela, las madres de adolescentes detenidos en las protestas postelectorales están clamando por la liberación de sus hijos a 2 semanas de que la justicia se comprometiera a revisar algunos de estos casos. Desde Caracas, Adriana Núñez nos reporta que ellas temen por la vida de los jóvenes. En vigilia frente a la Fiscalía de Venezuela, las madres de los adolescentes arrestados reiteraron que sus hijos no guardan relación ni con políticos ni con las protestas que se desataron en Venezuela después de las elecciones presidenciales. Los jóvenes se exponen a entre 10 y 30 años de prisión, pues se les señala de terrorismo. Nos prometieron las liberaciones de nuestros muchachos. ¿Para cuándo? En 2 días detuvieron a más de 2.000 personas. ¿Por qué tardan tantos en liberarlos? Ya van 4 meses desde el encarcelamiento de estos adolescentes, quienes, según sus familiares, han sido sometidos a torturas. Mi hija intentó suicidarse una vez y ya me lo ha escrito en cartas. Tengo las cartas como prueba que dice que lo ha pensado otra vez. Le pusieron electricidad, lo batearon, lo patearon. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se unió este lunes a las voces que piden liberarlos. El gobierno calificó como desacertadas las declaraciones del representante de la Corte Penal y en un comunicado expresó textualmente que lamenta profundamente que el fiscal se deje llevar por informaciones de campañas públicas en redes sociales. La justicia venezolana ha negado antes que los jóvenes hayan sido maltratados. Incluso asegura que sus casos están siendo revisados. Atendidos en sus derechos humanos, en su salud,
y mira, con ellos se les está hablando, se les ha tenido consideraciones. Aunque en los últimos días se han registrado excarcelaciones de presos por motivos políticos, todavía 42 adolescentes permanecen en prisión, según la ONG Foro Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En instantes, controversia en El Salvador por propuesta del presidente Bukele que restablecería la explotación minera. En El Salvador, la propuesta del presidente Nayib Bukele de reactivar la minería prohibida desde el 2017 ha desatado una fuerte controversia. Claudia Saldaña nos amplía la información. Diversas organizaciones sociales y comunitarias agrupadas en la Mesa Nacional frente a la minería muestran preocupación por el planteamiento de Nayib Bukele sobre reactivar la minería. La minería va a ser más perjudicial para el país que dejar beneficios. Va a beneficiar, por supuesto, a los que beneficia siempre, a un selecto grupo, pero deja destrucción después y deja pobreza en las comunidades donde se explotan los minerales. Bukele calificó como absurda la prohibición legal a la minería metálica vigente desde 2017 y aseguró que El Salvador es rico en distintos metales y minerales que podrían impulsar la economía. Necesitamos hacer una explotación responsable de nuestros recursos naturales como la hacen todos los países del mundo. Aunque no afirmó cuándo derogaría esta ley, ambientalistas, comunidades, organizaciones e incluso la Iglesia Católica se ha pronunciado para exigir que se mantenga la prohibición. Porque si nosotros vamos a estar en contra de la minería, por supuesto, siempre lo hemos estado. ¿Por qué? Porque causa daño grave, irrevocable a la vida y a la salud de las personas. Las organizaciones que se oponen a la minería aseguran que el impulso de la misma solo causará daño a la naturaleza, contaminará el agua y tendrá un impacto directo en la salud de las personas. Seguramente, pues, lo que nos espera es una muerte lenta pero segura. Las organizaciones señalan que hay estudios nacionales que demuestran que la explotación minera impactará directamente en el agua por la contaminación con materiales tóxicos. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Con luces y adornos, la Casa Blanca se engalanó para dar inicio a la Navidad y a los miles de visitantes que llegan cada año en esta temporada. Los primeros en llegar fueron las familias de la Guardia Nacional de Estados Unidos, quienes fueron invitados por la primera dama Jill Biden. Este año, la decoración cuenta con 83 árboles de Navidad y miles de adornos. La Casa Blanca espera recibir a casi 100,000 visitantes durante las fiestas de este año. Nosotros nos despedimos por hoy, los dejamos con las imágenes. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.